Muy buenos días, buena mañana para todos los dominicanos que nos escuchan por la 91.7 La Roca. Miren, toda batalla política, toda contienda genera entre sus batallas más fuertes, entre sus campañas de mayor pugilato, la de la narrativa. Es decir, quién impone la historia y cómo se impone esa historia. En la actualidad, pues hay una narrativa que le está siendo combatida al PLD en el sentido del histórico, ¿no? Y hay otra que le está siendo combatida a la fuerza del pueblo en el sentido de lo que ayer fue y hoy pretende ser otra cosa. En términos de el falso dilema de debatir sobre la independencia funcional, sobre la autonomía y o manejo financiero, sobre posibles avances que se llegaron a realizar en los gobiernos del presidente Fernández, así como en los mismos del presidente Danilo Medina, en fin, siempre cada una de las gestiones produce avances específicos en materias múltiples porque no hay algo tan malo que no tenga una pizca de algo bueno. Ahora bien, en esa batalla que en la actualidad se enfrenta en el día de hoy, está el concepto de independencia, Ministerio Público independiente. Bueno, ahí hay dos elementos sustanciales. Primero, hay una independencia en términos formales, una independencia en términos de la creación del estatuto del ministerio, de la autonomía, del cogobierno, del gobierno interno que pueda darse el ministerio público, en la que de una u otra forma usted tiene que decir, es cierto que eso se ha creado. Una muestra de eso es como hay muchos fiscales que están en procuradurías específicas y no porque la procuradora quiera puede quitarlo. Entonces, es cierto que hay cierto nivel de independencia. Es cierto que hay cierto nivel de autonomía y cogestión a lo interno del Ministerio Público, que hay un consejo del Ministerio Público. Ahora bien, lo que sucede es que esa reforma al esa patita, ¿no?, del Poder Judicial que está representada en el Ministerio Público, el presidente Fernández y el PLD, así como la Fuerza del Pueblo ahora, porque a fin de cuentas todo eso es lo mismo, traficaron con algo. ¿Y con qué fue? Con dejar ese tipo de reformas en el mero elemento formal. Entonces, si bien las leyes te dicen una cosa, usted termina poniendo a un miembro del comité central o un miembro del comité político de un partido y en tal sentido, por más que la ley diga algo, él va a actuar de otra forma. Entonces, en ese sentido, hoy se pretende pelear, se pretende combatir el elemento formal de la independencia. Hay otro elemento que es importante también destacar, que es el discurso, igualmente formal, que ha mantenido el presidente Fernández respecto de todas las iniciativas, las leyes y demás reformas para tratar de sanear la administración pública que se han mantenido, que se realizaron en los gobiernos del PLD, gobiernos que él llegó a encabezar. Y entonces, siempre que hay un discurso por la transparencia o siempre que hay un discurso de la lucha contra la corrupción, hay toda una perolata de que si el PECA, de que si fulano, de que si sutano, pero no podemos negar que ciertamente ellos constituyeron elementos y o antecedentes a los procesos de reforma que en la actualidad se están viviendo. Ahora bien, ¿por qué debemos vivir una nueva ola de reforma? Bueno, porque nos quedamos en una reforma que se secuestró en el elemento, digamos, humano. Es decir, al señalizar, al abrir las puertas para que a pesar de que las leyes decían H, usted poder poner a una persona que hiciera R. Entonces, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la ley de compras y contrataciones, que a pesar de haberse concretado en el gobierno del presidente Fernández, lo que más tuvimos aquí, incluso se apresuraron a la concreción de muchísimas obras al margen de la ley, unas,
y otras, como se dieron cuenta que en el proceso, en el interín, iban a quedar atrapados por las posibles consecuencias penales que tuviese esa reforma que iba a ser a todo el hecho de la institucionalización de las compras y contrataciones públicas, y entonces sobre esa perspectiva fueron eliminadas las responsabilidades penales. Así que el elemento de la discusión sobre la independencia formal o sobre la independencia que se requiere en términos funcionales, además, estamos hablando de una independencia fuera de los partidos políticos, no de una independencia bajo la forma o del criterio que siempre hemos tenido, porque por eso es que se dice que vivimos una democracia formal, es decir, vivimos una democracia donde se celebran elecciones, pero no donde necesariamente esas elecciones cuentan con la garantía de que usted como ciudadano pueda tener un valor finalmente el voto que usted tenga, de que ese voto que usted echa, ese aporte que usted hace al militar en la democracia realmente sea validado. Y ahí está, se ha magigateado esto a tal punto de que tuvimos por primera vez en la historia una suspensión de unas elecciones. Ya eso le dice a usted el nivel de fortaleza que puede o no tener nuestra democracia. En tal sentido, yo pienso que no podemos empezar a debatir o a caer en debates que son falso dilema, puesto de que aquí no estamos hablando de democracia y o independencia en términos formales de lo que se ponga en una ley, sino de su aplicación y garantía para la ejecución. Ese cuento de la democracia formal, ese cuento de todo lo que dice unas leyes y o de que un gobierno saque como bandera lo que ha sido una iniciativa legislativa que no obedece a él porque el gobierno no legisla, pues ese es un asunto que está sumamente maniqueo y además que está superado. En este momento nosotros estamos por las reformas que son reformas concretas y estamos por las reformas de las garantías y de que en términos humanos, en términos de decencia, la administración se pueda ver trastocada positivamente a los fines de tener un real, no formal, sino real Estado democrático, social y de derecho. Bueno, Fernando.